Esta exposición que está en QC, en un lugar que se llama Espacio Ulice, me buscaron, la verdad es que no les he preguntado muy bien cómo fue la conexión, pero me buscaron incluso desde antes de la pandemia. Luego con la pandemia pues el espacio estuvo cerrado y afortunadamente, alegremente, se retomó ahora que ya volvieron a abrir sus puertas. El proyecto se llama Agujeros Negros y Pequeños Universos. Está basado en un artículo de Stephen Hawking del mismo título, que, así súper resumido, propone o al menos explora la posibilidad o la teoría de que en el interior de los agujeros negros hay otros universos, ¿no? Onda, cosmología, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustó mucho para abordar temas que he trabajado en repetidas ocasiones, he ido ahí como explorando, es como una línea ahí de curiosidades sobre el lenguaje, sobre cómo funcionan estas estructuras y estas formas de plantear las cosas y pues las capas que tienen, ¿no? Y entonces de repente pensar en estos sistemas como autorreferenciales, ¿no? O sea, porque tenemos un sistema que habla de sistemas, ¿no? O sea, tenemos un planteamiento, pero ese planteamiento, porque incluso, pues, o sea, el artículo con el que yo trabajo pues, es en español, y trabajo con toda la estructura, con todo el, pero desde el español. O sea, el mismo contenido en diferentes lenguas tendría otro resultado, ¿no? Con ese mismo tratamiento. Entonces hay una cosa ahí como muy puntual del encuentro con esa forma de acceder a ese contenido, con esas posibilidades de esa misma lengua. Me pareció muy chido porque justo como que lo captaron la gente de Italia, pues, estando en Italia, ¿no? Dejaron el título en español y luego ponen como ahí como un poco como subtítulo, como la traducción en italiano, pero pues entienden que pues todo tiene que ver también con un poco con con esa versión, ¿no? Y bueno, así, resumiendo mucho, lo que hice fue trabajar con todos los verbos que aparecen en el texto, todos los verbos en todo el artículo, que tiene 11 páginas. Bueno, en esa publicación con la que trabajé, ¿no? Porque también ese mismo libro pues está publicado por más de una editorial, ¿no? Porque yo trabajé, tiene 11 páginas, tomo todos los verbos que están en el texto y lo que hago es marcarlos como un círculo, circularlos del tamaño que físicamente tiene la palabra, ¿no? Entonces, pues terminamos con un montón de círculos que podemos tomar como cuerpos, ¿no? Volviendo a este diálogo con una onda cosmológica, ¿no? Como cuerpos, y entonces, pues, los cuerpos más grandes, pues, tienen un peso mayor, generan una atracción, generan una relación con el resto de los verbos, ¿no? Párrafos y demás. Entonces, al final, lo que tú ves son una serie de 12 videos, que son las 11 páginas, más un video donde se presentan las 11 páginas juntas. Y vemos animado sistemas como serían sistemas planetarios, trayectorias, círculos que están orbitando, ¿no? Pero lo que estamos viendo es tal cual esa lógica obtenida de la estructura de los verbos, ¿no? Entonces, de cada párrafo, bueno, de todo el texto marco todos los verbos, de cada párrafo ubico el verbo más grande en términos de masa, físicamente, ¿no? O sea, el círculo más grande, pues. Y entonces el resto de los círculos orbitan a ese, ¿no? Y entonces ahí generamos un sistema, ¿no? Si tenemos dos párrafos o tres en la misma página, pues tendremos tres sistemas con, vamos a decir, un sol en medio, ¿no? Pero luego además de la misma página, el verbo más grande de los tres, o sea, bueno, de todos, los dos sistemas menores están orbitando ese mismo sistema, ¿no? Entonces luego empiezan a pasar cosas que a mí me parecen muy interesantes, porque estos sistemas empiezan, o sea, en sus trayectos y en sus órbitas y en sus formas de trabajarse desde la masa, pues superan por mucho el tamaño de la página, ¿no? El tamaño del papel. O sea, el video se presenta con el tamaño del papel, pero pues el sistema, como están orbitando unos y luego los otros así, pues termina por acá, ¿no? Así, terminan saliendo muchísimo y termina teniendo una lógica. Y además, pues ahí hubo que estar platicando con gente muy especializada en lenguas, en letras, ¿no? Porque pues hay muchos verbos que se les llaman paráfrasis verbales. Yo lo aprendí a partir de empezar a explorar esto, ¿no? Que son verbos compuestos, pero entonces cuál verbo rige, ¿no?
y entonces luego pues eso se empiezan como lunas, entonces luego hay como subsistemas, y empezó ahí todo un trabajo que tenía que ver con el lenguaje, pero que termina en esta cosa como de una lógica, pues sí, como gravitacional, vamos a decir, y que al final pues hace que todas estas lógicas, desde la estructura del lenguaje, pues sea súper dinámico, ¿no? Y de alguna manera pues también tenga una cantidad de alineaciones, de posibilidades, de momentos que superan mucho lo estático que parece ser un escrito, ¿no?